Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en el que de nuevo, comenzamos como siempre, pues dando ese parte de incidencia, ese parte de casos, nuevos casos positivos, tasa de positividad y fallecidos que nos arroja o que nos deja el coronavirus en Asturias en las últimas 24 horas. Salud confirma 319 nuevos casos positivos, un fallecimiento y 43 nuevos ingresos, mientras que la tasa de positividad se sitúa en el 8,28%. Al margen de esto, hay que hablar también de suerte, porque hay quien dice, bueno, es que el gobierno actual está teniendo muy mala suerte, porque lleva lidiando con el coronavirus, que no ha habido otra igual en 100 años, desde aquella gripe española, y ahora con la mayor nevada que han registrado los tiempos en España, bueno, pues en los últimos, no sé si 50 años o más. Bueno, dicen los libros de historia que Napoleón Bonaparte exigía a sus generales, a sus mariscales, tener suerte, y que si no tenían suerte, pues no les ascendía o no les daba cargos de responsabilidad. Lo que no dicen todos los libros de historia, muchos de ellos sí, es que Napoleón, además de exigirles suerte, también les exigía talento. El programa de hoy ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche, ahora que tanto se lleva el teletrabajo, la cuestión online, ahora hasta el médico. En muchas ocasiones tenemos la consulta online. Vamos a abusar de la confianza de un colaborador y buen amigo de esta casa, como es el doctor Alain Fernández, y vamos a mantener con él lo que podríamos, casi considerar una consulta online. Una consulta online que tiene que ver, como no, con lo que llevamos hablando desde hace aproximadamente un año, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Que hace un año, cuando todavía vivíamos en un mundo de felicidad y armonía, que en 365 días la vida nos iba a dar un giro, tan tremendo, tan fatídico y tan dramático en muchas ocasiones. Saludamos ya al doctor Alain Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los espectadores de esa Asturias TV después de unos cuantos meses, ¿eh? Sí. Lo estaba mirando aquí, desde la última conexión que tuve con vosotros fue el 25 de junio, antes de las vacaciones de verano. Efectivamente. Ese verano que parecía que nos daba una tregua, sobre todo en Asturias, ¿no? Con el tema del coronavirus, pero yo creo que aquellos que hacen un símil en la lucha del coronavirus con una guerra, yo creo que el enemigo se replegó tácticamente para volver con más fuerza, ¿no? No sé. Vamos a hablar ya del tiempo en el que estamos. A ver, en su opinión, ¿estamos ya en la tan temida tercera ola o tercera oleada, o estamos pagando esos excesos navideños o las imprudencias navideñas? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir al principio, ¿no? Sí. En verano pensamos que el enemigo se había retirado. Sí. Yo siempre lo dije aquí, acuérdate, el virus sigue presente en nuestras vidas. Sí. La parte fundamental es intentar bajar al máximo la carga viral, sí, con la que podamos estar en contacto, ¿no? Sí. Entonces, hablar de tercera oleada, hablar de Navidades, es hablar de un sinónimo, es lo mismo. Sí. Nos advertían los expertos antes de las Navidades que debíamos de seguir manteniendo la distancia social y seguridad sanitaria, lavado frecuente de manos, mascarillas, sobre todo en sitios cerrados, limitar al máximo los contactos con la gente cercana que en Navidades tenemos que encontrarnos, ¿no? O sean familiares o no familiares. Y por lo tanto, eso se ha hecho hasta cierto punto, no del todo bien. Yo creo que hay otros
factores también que intervienen en esta nueva escalada, más que tercera ola, nueva escalada de los casos en toda España, en Asturias a lo mejor menos, pero esperemos aquí a unos días, según nos vayamos alejando de las últimas fechas de encuentros familiares que pueden ser el Día de Reyes, a ver cómo está la situación en Asturias. Pero estamos hablando de una cosa que se preveía que iba a venir y que es una continuación de la pandemia que estamos viviendo desde hace casi un año. Claro, claro. Por otra parte, en Navidades, bueno, pues muchos mantuvimos contactos no habituales, quiero decir, con familiares que no vemos habitualmente o que no convivimos con ellos, no tienen por qué ser familiares lejanos. Estos, a su vez, mantuvieron contacto con otras personas que no ven habitualmente y así, indefinidamente, el culebrón podría ser enorme, ¿no? Ahora, ante la mínima duda de alguno de los síntomas, llamar y ponernos en contacto con las autoridades sanitarias o con los sanitarios. Ahora y siempre. Pero acabas de describir exactamente cuál es el proceso del contagio. Ese efecto dominó de una persona contagiada que se encuentra con otra o con otras que no mantiene esas tres medidas esenciales para prevenir la progresión de la pandemia o de la epidemia o del contacto con el virus y que hace caer a más fichas. Sí. Está claro que las Navidades, unas Navidades que se ha dicho mucho de eso de salvar las Navidades, yo espero que sea salvar las Navidades para el mundo del comercio, de la hostelería, pero las Navidades, digamos, desde hace bastantes años, es un momento de encuentro familiar, no cabe duda, de muchas cenas familiares, no cabe duda también, pero ante todo la Navidad tiene un origen, que es el recordar el nacimiento de Cristo, que es la religión que profesamos en la inmensa mayoría de los países europeos, ¿no? Y a lo mejor nos hemos desfasado un poco, ¿no? Yo, durante esas Navidades, no he visto a mi madre, ni a mi hermana, ni a mi cuñado, no he visto a mis suegros ni a mis cuñados, no he visto a mi hijo, a mi nuera y a mis nietos, y hemos pasado las Navidades, mi mujer, mis dos hijas y yo, que convivimos los cuatro aquí en casa. ¿Y cómo manteníamos el contacto con los demás? Con lo que tú has dicho al principio, con los medios digitales, con esas videollamadas, intentábamos pues hacer eso, vivir las Navidades de otra manera, pero evitando esos contactos íntimos que tanto apreciamos, lógicamente, pero que pueden ser perjudiciales y que lo han sido, o que están demostrando que lo han sido más de lo que quisiéramos, ¿no? Claro, claro. Por otra parte, estos días pasados de Navidad, bueno, pues yo creo que como todos los días hemos visto el 99,999% de la población utiliza la mascarilla. Yo creo que un tanto por ciento muy similar pues utiliza el gel hidroalcohólico para las manos. Pero a la hora de las compras, y ahora quizás también se esté reproduciendo en las rebajas, es muy difícil mantener la distancia social de seguridad, ¿no? No es difícil. La gente no se da cuenta de eso. La gente no se da cuenta que esa distancia de 1,5 metros, 2 metros, distancia social de seguridad sanitaria, es que me gusta mucho utilizar esta expresión redundante, porque es una manera de decir a la gente, miren ustedes, esa distancia es fundamental para su seguridad, su salud y la de los demás. Claro. Pero aparte de lo que tú dices, sí es cierto, en las colas hemos visto verdaderos desbarajustes, ¿no? Porque la gente se precipita, la gente no mantiene esa distancia y eso hay que tenerlo muy bien metido en la cabeza. Pero acá hablabas tú de las mascarillas. Me viene al pelo. Tengo aquí una mascarilla quirúrgica. Hay una cosa que yo vi mucho y que son perjudiciales y fatídicas a la hora de usar bien una mascarilla. Bueno, una mascarilla, lógicamente, se usa así, tal cual, ¿vale? Sí. Sin embargo, ¿cuánta gente has visto así? Mucha, mucha. Es cierto que mucha. Error muy grande. Por la nariz se expulsa muchísimos virus. Y otro error fundamental es este. Cuando estamos de descanso, poner la mascarilla en el cuello. Peor aún, sí. Sí, ¿por qué? Porque en el cuello, y me quito la mascarilla ahora mismo, en el cuello, cuando estamos hablando con demás gente, es una zona donde podemos recibir restos de virus, por estornudos, a la hora de respirar, a la hora de hablar. Y si nos ponemos la mascarilla en el cuello, luego lo llevamos a la zona idónea,
sí. Pues lo que hacemos realmente es a lo mejor introducirnos en nosotros mismos esos virus que hemos recogido del resto de nuestra vestimenta, ¿no? Por Cierto. lo tanto, la mascarilla hay que saber colocarla bien y mantenerla siempre. Y lo más importante, si uno realmente se quiere proteger y proteger a los demás, la mejor mascarilla es la FPP2. Sí, sí. La P2, la fuera pandemia para dos, que llamo yo, y Sí, a la gente se da cuenta de ahí, son decir, fuera pandemia para dos, sí. es la mejor manera. Si uno está contagiado, proteger al que tiene enfrente, y si uno está contagiado, pues que no contagie a uno mismo. Claro. Es la barrera idónea en los dos sentidos. O sea, hay que saber ponerse la mascarilla y hay que mantener siempre la distancia social de seguridad sanitaria. Bueno, como leía esta misma mañana, si no sabemos colocar bien la mascarilla, que son dos gomas, ¿cómo vamos a saber colocar las cadenas en el coche, ¿no? Cuando hay nieve? Bueno, sí, Es tal cual, ¿no? Bueno, claro. esas recomendaciones siguen ahí, vigentes desde el primer día, hay que seguirlas, sin duda, hasta que llegue la vacuna. La vacuna, a ver, la vacuna genera dudas entre alguna parte de la población. Me sorprende porque España nunca fue un país con una tradición de antivacunas, ¿no? Parece que aquí, bueno, pues ya nos vacunaban desde pequeños en el colegio, a otra gente la vacunaban en la mili, a otra gente, bueno, pues se iban vacunando. Nunca se puso en duda en España la efectividad de las vacunas hasta ahora. ¿Usted aconseja vacunarse? Por supuesto. Por supuesto. Históricamente, vamos a remontarnos ya al principio del siglo XIX. Sí, 1803-1806, sí, un médico alicantino, Francisco Javier de Balmis, sí, la sí, expedición Balmis, sí, sí, con niños huérfanos, sí. casi todos, de La Coruña, que se embarcaron para Ujú. llevar ni más ni menos que la viruela y por tanto la vacuna a la viruela Sí, sí. en esos niños y niñas, pues por todo los continentes donde había tierras españolas. Ujú. Ahí en ese caso el reservorio eran los niños que estaban contagiados de la viruela. Sí. Con las pequeñas costras pues se inyectaba y se contagiaba a otros niños en pequeñas dosis para poder inmunizarse. Y Ujú. luego, ¿qué vamos a decir de todo lo que ha supuesto las vacunas para la erradicación de algunas enfermedades? La vacuna es fundamental para la supervivencia, en ese caso, de muchos sectores de la población, muchas partes del mundo, pero ahora mismo es esencial para acabar con la pandemia. Claro. Es la única vía de acabar con el virus, es vacunarse. Vacunarse con las vacunas que están en el mercado ahora mismo, las que van a aparecer, que realmente es extraordinario la capacidad que han tenido los científicos de poder desarrollar unas vacunas en tan poco tiempo. Precisamente ese poco tiempo es el que genera más dudas, ¿no? Dicen, vamos a ver, si normalmente una vacuna lleva un desarrollo, dicen, de 10 años, ¿cómo puede ser que en unos meses ya está lista? Pues, por dos motivos. Primero, porque se ha inyectado muchísimo dinero al mundo científico. Ujú, El plan del presidente Trump, que también hace algunas cosas bien, ujú. con esto de la vacunación a velocidad de la luz, investigación a velocidad de la luz, Sí, sí, que han sí. podido desarrollar la empresa Pfizer, es fundamental. Invertir en ciencia, ese es el ejemplo más idóneo, ¿no? Más exacto Ujú, de ujú. que invirtiendo en ciencia y en salud, pues se consiguen estos logros. Pero sobre todo por el hecho de que estamos hablando de una vacuna que se basa no en virus atenuados, como el caso de la gripe, la vacuna de la Sí, gripe, sí, sino en unas moléculas ARN mensajero, sí. en la cual ya se lleva mucho tiempo investigando y que ahora mismo pues, ha supuesto un revulsivo. Con este tipo de molécula, que lo que pretende es, de manera artificial, y por el propio célula de la persona que recibe esa vacuna, pues segregar, producir una parte del virus en pequeñas cantidades que va a permitir desarrollar unos anticuerpos. Sí. Anticuerpos parte del propio organismo. Y de ahí dar una memoria al sistema inmune de la persona vacunada para que cuando el virus real vaya a infectarla, pues ese sistema inmune esté preparado y luche contra el virus. Claro, claro. Ese tipo de investigación con moléculas ARN mensajero, como te digo, son realmente extraordinarias. Se están enfocando incluso en el mundo de los tumores. Ujú. Se quiso hacer también con el virus del SIDA, pero no se logró del todo. Pero tenemos la gran suerte de que el COVID-19, pues sí que es muy sensible a este tipo de vacunas. Y además, ten en cuenta que al cabo de un mes, 2 meses de declararse la pandemia, ya se sabía el genoma completo del Sí. virus. Y eso era fundamental, y es fundamental para desarrollar ese ARN mensajero que está incorporado en las vacunas
y que permite pues defenderse contra el virus del COVID, ¿no? Contra el COVID-19. Claro. Digamos que yo creo que el logro doble de los estudios científicos que dieron sus frutos ahora mismo va por un doble vía. Por una parte, por la inversión tan enorme que se hizo por parte de muchos gobiernos en las vacunas y sobre todo por el desarrollo ya de muchos años de varios trabajos en ese sentido. Claro. Una vez vacunados, que quizás sea una gran duda, ¿no? Una vez vacunados, ¿qué nos permite la vacuna? ¿Qué nos permite hacer y qué no nos permite hacer? Porque entiendo que tampoco sea, bueno, como yo me vacuné, tiro la mascarilla a la basura y ya puedo hacer todo lo que me apetezca. No será así tampoco, ¿no? Esa pregunta que haces es fundamental y no muy buena, buenísima. Es una pregunta esencial, querido Juan. Gracias. Esencial. Sí. Porque la gente puede pensar que el hecho de vacunarse es como ponerse el traje de Superman. Sí. Ya está, ya me vacuné, Brío. aquí me quito la mascarilla, ya no mantengo... No hay ningún problema. Bueno, lo primero que hay que saber es que con la vacuna Pfizer, que es la que más está aplicándose ahora mismo en toda España, por cierto, hay que dar enhorabuena a todo el personal sanitario, a la Consejería de Sanidad y de Salud del Gobierno del Principado de Asturias, porque casi el 100% de las vacunas que llegan a Asturias se inyectan inmediatamente. Sí. Y eso hay que reconocer la gran labor por parte de los profesionales asturianos y de la gente que permite esa gestión tan eficaz. Hay que recordar que primero es una dosis, al cabo de 3 semanas está la segunda dosis y una semana después de la segunda dosis es cuando la persona está inmunizada. Bien, es decir, que entre la primera dosis y el momento de la inmunización pasa un mes. Sí. Vale. Pero esta aquí la cuestión. Esa persona que está vacunada, está claro que, digamos, su sistema inmunitario está preparado para defenderse del virus. Sí. Pero la duda que tienen muchos científicos, entre otros el doctor Fauci, el cargado por parte del presidente Trump de luchar contra la pandemia, tiene dudas de si realmente la persona vacunada puede seguir siendo transmisora del virus, como un reservorio. Sí. Y vamos a volver a lo que dijimos al principio, la expedición Balmy. Sí. La expedición Balmy, los niños que estaban infectados de viruela eran unos reservorios que permitían la inmunización de otros niños y de otros seres a través de todo el planeta. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que una persona vacunada que esté en contacto con el virus pueda llegar a contagiar a otras personas que no estén vacunadas. Es decir, que podamos servir como de vector, de transmisor sin quererlo. Por lo tanto, hasta que realmente nos alcance una inmunización de grupo, lo hablamos aquí, en verano, esa inmunización de rebaño, inmunización de grupo. Aquí van por 2 vías. Primero, lógicamente, cuanto más gente es infectada, más gente está inmunizada de manera natural. Pero también hay gente inmunizada que es la gente vacunada. Hasta que realmente no lleguemos al 60-70% de la población y que, por tanto, la incidencia, la presencia del virus entre nosotros disminuya, hasta ese momento no podremos pensar en a lo mejor relajar algunas normas. Pero es fundamental que hasta entonces, hasta que realmente las cifras de infectados, las cifras de fallecidos, lógicamente, de manera drástica, hasta ese momento, no debemos de relajarnos, no debemos de quitarnos la mascarilla, no debemos de olvidarnos de lavarnos las manos de manera frecuente y tenemos sobre todo que mantener la distancia social de seguridad sanitaria. Acuérdate, cuando digamos la desescalada, se hablaba de una nueva normalidad. Yo espero que la normalidad de antes llegue a nosotros, voy a ser optimista. Puede que después del verano. Después del verano. Yo firmaba después del verano. Esperemos. Mira, el hecho de padecer esta pandemia está surgiendo efectos en otros aspectos. Primero, la vacunación de la gripe ha sido mucho más importante en toda España que el año pasado. Y segunda, la incidencia de la gripe está en unos niveles casi desconocidos. Por eso, por todo lo que estamos haciendo para prevenirnos. Y si tuviéramos la costumbre, como en los países asiáticos, de llevar siempre la mascarilla,
cuando estamos infectados o de quedarnos en casa Sí. cuando estamos infectados y tenemos síntomas, a lo mejor esa pandemia se podría controlar de manera mucho más rápida, pero nosotros no somos asiáticos, No. somos occidentales, tenemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, no nos gusta que nos digan que tengamos que ponernos esto, hacer esto, quedarnos en casa, y a lo mejor por ahí van los tiros de esos efectos tan contradictorios de la pandemia aquí en Occidente y allí en Asia. Y ahí en Asia, ¿no? Bueno, hay que hablar también de la cepa británica, bueno, que también nos mete el miedo en el cuerpo. ¿Es tan mortífera? ¿Es una variante más de las que puede haber con el virus original? Precisamente estos días un colega suyo de profesión, el doctor Simón, yo no sé ya si tentando la suerte o echándole unos riñones enormes, decía, la cepa británica tampoco va a ser gran cosa, emulando las palabras desafortunadas que tuvo al principio de todo. ¿La cepa británica qué? Es una mutación más del virus. Y yo, acuérdate que lo dije más de una vez aquí en tu programa. Un virus muta. Sí. El virus no pretende acabar o matar al ser Sí. que invade, ¿no? Un virus lo que pretende es invadir, contaminar, reproducirse y saltar a otro huésped. Sí. Sí. Pero no pretende matar a su huésped. Digamos que, en este caso, pues el virus del COVID sí suele matar a la gente que infecta. Y ese es el pequeño problema que nos plantea todo esto. Y la clínica que desarrolla una persona infectada, pues a veces hace llegar al hospital y a la UCI, ¿no? Pero digamos que el virus muta. El virus muta para adaptarse. ¿Cepa británica? Sí, pero a lo mejor dentro de poco aparece una cepa alemana, Claro. o una cepa española, Claro. o una cepa sueca. El virus muta para intentar adaptarse al medio. Claro. En el caso de la cepa británica, se está demostrando que es mucho más contagiosa, que no mortífera. Claro. Contagiosa. Se contagia de manera mucho más fácil, pero no tiene efectos peores para la persona que infecta. Pero hay una cosa aquí que me gustaría decir. Sí, sí. El otro día vi unas semanas que me sorprendieron mucho en Inglaterra, donde están con unas medidas de confinamiento realmente muy sui generis. Sí, sí. Veía en Londres como la gente estaba en parques, puesto que estaban al aire libre, sin mascarilla, de Sí. ninguna de las maneras. Sí. Entonces, claro, hablar de que el número de contagios en Inglaterra ha aumentado de manera impresionante, hablar también, lógicamente, de los fallecidos y demás, no sé hasta qué punto es extrapolable a otros lugares, porque en otros lugares, como en España, sí que la inmensa mayoría nos ponemos la mascarilla, mantenemos la distancia, nos lavamos las manos, ¿no? Sí, sí. Pero los ingleses que yo vi en Londres no me parecían que hicieran eso mucho. No. Pero bueno, quiero decirte que la cepa británica sí está ahí, está claro que iba a aparecer otra mutación y que aparecerán más mutaciones del virus, pero lo bueno también, lo positivo, aparte que no es tan mortífera, como tú preguntabas, es que la vacuna existente sí que es buena y sí que sigue luchando contra esa cepa británica que acaba de aparecer. Claro. Bueno, para finalizar, para poner un poco de resumen, entiendo que vacunarse en cuanto que sea posible, en cuanto que nos toque, y sobre todo continuar con las recomendaciones que llevamos desde marzo, es decir, mascarilla, distancia social de seguridad sanitaria y lavarse las manos. Pero cuando llegue la hora, vacunarse. Por supuesto, vacunarse, no bajar los brazos, mantener esas tres normas básicas de vida nueva hasta que volvamos. Además, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí últimamente cuando veo imágenes de hace un año, de hace 2 años, donde veo lugares con mucha concentración de gente, me entra cierta angustia, ¿no? Sí. Incluso cuando veo gente abrazarse y saludarse, porque poco a poco estamos ya, pues, asimilando, digamos, Sí. esta situación de distancias, de mascarillas, de lavada de manos, cosa que es buena, pero bueno, son una normalidad nueva que espero que dé paso a la normalidad de antes, a la normalidad de siempre, ¿no? Y una cosa que quiero dejar aquí, por último, es que el error, yo creo, desde un principio es haber dicho que esta enfermedad es una enfermedad de viejos. Sí. Es también el error decir que la culpa de que los contagios aumenten es de los jóvenes, para nada. Sí. Todos estamos en el mismo barco, tengamos la edad que tengamos, todos podemos padecer, sin saberlo, una enfermedad grave,
Sí. Digo sin saberlo, porque generalmente la gente joven no se hace ningún tipo de analítica, ningún seguimiento médico. Entonces todos somos susceptibles de poder padecer de manera grave la infección por COVID-19. Claro. Por tanto, a la gente que nos ve y que a lo mejor tiene miedo de salir, la gente mayor sobre todo, salgan, tengan esas precauciones, esas 3 pautas básicas y vivan la vida, vivan cada momento. Y a la gente joven que lo mismo, que hagan lo mismo, pero todos, sean jóvenes, sean menos jóvenes, pues tengamos en cuenta que que todo el control de la pandemia depende de nosotros mismos, de nuestros comportamientos y de esas 3 reglas básicas. No bajemos los brazos hasta que realmente pues esto se vea claramente que la curva desciende y sobre todo hay que vacunarse para, en este caso, no solamente prevenir, sino curar. Sin duda, pues con esa reflexión, con esa recomendación nos quedamos. Doctor Alain Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y aclararnos, bueno, pues todas estas cosas, todos estos puntos que hemos podido tratar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos muy rápido a publicidad porque después tenemos que tratar de la parte contratante de la segunda parte, en lo que nos lleva de año. Si el protagonista absoluto continúa siendo el COVID, bueno, pues el segundo protagonista lleva también nombre de mujer en este caso. Se trata de Filomena. Vamos a conocer cuáles son las recomendaciones para tener bien preparado, bien calzado en este caso, el vehículo a la hora de conducir, porque el hielo está presente en las carreteras. A vuelta de publicidad, ya nos espera nuestro siguiente invitado. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos a vuelta de publicidad. Abandonamos momentáneamente los temas que tienen que ver con el rayo que no cesa, con el COVID-19, y nos centramos en lo que ha sido el protagonista en las últimas jornadas y va a continuar siéndolo, cuidado, que es el mal tiempo, Filomena, las inclemencias meteorológicas y esa nieve que cubre todavía a día de hoy buena parte de España y sobre todo, no solo la nieve, sino, atención, quizás más peligroso, el hielo. En Asturias, por el momento, bueno, pues salvo algunos núcleos poblacionales aislados, bueno, pues lo que es el general de la comunidad autónoma responde, no hay que lamentar esas nevadas tan copiosas como Madrid, pero siempre hay que estar prevenido, sobre todo además si vamos a pasar Pajares o el Huerna, donde ya la cosa, como veíamos ayer, se pone seria. Sobre todo si lo vamos a hacer en el vehículo privado, en el turismo, en el coche, en nuestro coche. Bueno, pues el coche, dicen los que saben de esto desde hace muchos años, que tiene que ir siempre bien calzado. El coche, siempre lo decía mi padre, tú calza bien el coche, irás seguro. Bueno, quien sabe mucho de calzar el coche es nuestro siguiente invitado, Carlos Rodríguez, es el director de Autocenter Principado. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todo el mundo, buenas noches, Juan. El coche tiene que ir bien calzado, ¿no? Siempre, tú ten en cuenta, mira, te enseño la palma de mi mano y dirás, ¿por qué me la enseña? Bueno, pues simplemente la palma de la mano lo que hace es más o menos significa el tamaño que apoya en la carretera de un coche normal, ¿no? Claro. O sea, un neumático normal, que es un 205-55-16, que es el neumático más vendido en este país, pues eso significa más o menos mi mano en cuanto a la huella que apoya dentro, vamos, en la carretera, ¿no? Cumpliendo un montón de funciones. Sí. Entre ellas, pues por decirte algo, evidentemente el agarre, la frenada, el soportar el peso del coche, cuando tú aceleras, que evidentemente eso se pueda transmitir, o sea, que tiene un montón de funciones, por tanto tiene que estar en buenas condiciones para hacer todo ese tipo de labores que tiene que hacer, ¿no? Entiendo. Bueno, en Madrid, que es donde más se dejó notar el temporal, o donde más están sufriendo las consecuencias, las autoridades dijeron: no saquen ustedes el coche a no ser que sea, vamos, absolutamente necesario, y en el caso de que sea absolutamente necesario, no lo saquen tampoco, porque se pueden encontrar, bueno, pues con muchos problemas. Vamos a ver, cuando cae una de estas que cae, ¿hay calzado del coche que lo soporte o mejor dejarlo? Sí, por supuesto que hay neumáticos preparados para eso. Ten en cuenta que España, digamos, no está en el norte de Europa, que es donde permanentemente, bueno, ocurren estas cosas prácticamente a diario. Ellos lo que tienen normalmente en Europa es, ya te digo, en el norte, en el noroeste más, son 2 juegos de neumáticos, uno que utilizan desde finales de septiembre
hasta abril, que son los neumáticos de invierno, y suelen tener otros para el verano. Digamos que los neumáticos de invierno que se utilizan en España son un poquito más light de los que se utilizan allí, porque los que se utilizan allí están preparados incluso para poder ponerles clavos, ¿no? Muy, muy importante, sobre todo cuando está la nieve, pero sobre todo cuando está el hielo. El hielo. Sí. Aquí tenemos 3 ejemplos de neumáticos tipo, digamos, invierno, verano y 4 estaciones. Sí. ¿Qué podemos observar para los profanos en esto? Este es el neumático de invierno. La diferencia de los 3, la estructura más o menos, es decir, el interior es muy parecido, pero a partir de lo que cambia es la huella, es decir, lo que apoya en el suelo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pues los neumáticos de invierno lo que tienen es mucho dibujo y lo que tienen son muchas laminillas. Todas estas laminillas que podemos ver, cuando apoyan abajo, lo que están haciendo es como garras. Entonces lo que están haciendo es romper permanentemente la nieve. El segundo neumático tiene menos laminillas, pero es de 4 estaciones. Ahora ahí se está utilizando mucho porque está homologado para poder circular en caso de nieve. ¿Qué diferencia hay entre los dos? El de nieve pura y dura, el de invierno, mal llamado de nieve, toda la vida se llamó de nieve, pero es de invierno. El de invierno lo que nos hace es, si nosotros sabemos de forma fehaciente que vamos a encontrar nieve o que la vamos a ir a buscar, es aconsejable utilizar este producto. Si es para estar prevenidos o que nos pueda sorprender, utilizamos el de 4 estaciones. Tú sabes perfectamente que en nuestra región nos podemos levantar con sol. A mediodía puede haber un poco de lluvia y por la noche puede haber pues nieve o lo que sea. Una helada, el neumático de verano pues se utiliza a toda aquella gente que evidentemente, como tú estás diciendo, en un momento dado yo no hago muchos viajes o en caso de que haya nieve, viendo lo bien que se acertó en Madrid en cuanto a las previsiones, lo dejo en casa, ¿no? Entonces, ya te digo, la diferencia fundamental de unos a otros estriba en la temperatura. Cuanto más baja sea la temperatura, es más conveniente utilizar neumático con mayor taco, neumático de invierno. Es decir, los 3, por decirte algo, si hay 0 grados de temperatura, como hacía, por ejemplo, esta mañana en Oviedo, evidentemente, si nos pusiésemos a frenar con un poquito de lluvia... Eso te iba a preguntar. Con un poquito de lluvia a 80 por hora, pues es capaz de frenar en torno a 80 por hora, ya te digo, pues unos 10, 12 metros. Si fuera con nieve, podemos alargarlo incluso a 30, 35 metros. Y, por ejemplo, esa misma frenada, entre llevar este de invierno y el normal de verano, el que llevamos todos, ¿en cuánto se prolongaría? Es decir, no, ese se prolongaría en lo que te estoy diciendo. Se prolonga en torno... depende de los grados, cuanto menos grados haya, más alargamos la frenada. Más alargamos la frenada. La distancia. Pero podemos estar hablando a 80 por hora, ya te digo, con un poquito de lluvia, podemos estar hablando 10, 15 metros, estamos hablando prácticamente de no sé cuánto tiene un paso de cebra, pero más o menos puede estar por ahí, uno de los grandes puede estar por ahí. Y si la temperatura es por debajo de 0 grados, como en estos días pues ha podido haber en Cangas en la Arcea, por decirte algo, podemos estar ampliando, multiplicando por 2 esa distancia. Bueno, mucha gente a lo mejor se está preguntando, tengo en el coche neumático normal, el de toda la vida, como puede ser el último que tenemos ahí. Sí, el último. Bien, ¿sale muy caro decir, bueno, voy a tener 4 ruedas o 4 neumáticos como esta, oye, por lo que pueda pasar? Actualmente hay mucha gente en Asturias que tiene un doble juego. Es decir, los talleres, nosotros en concreto tenemos unos cuantos miles guardados de clientes en los cuales utilizan, ya te digo, en 6 meses unos y 6 meses otros. ¿Hacéis guardería de neumáticos? Efectivamente. Llamémoslo así. Sí, señor. Entonces, ¿cuánto suelen ser más caros que los habituales? Sí. ¿Cuánto? En torno más o menos entre un 10 o un 15% más. Pero sí suelen durar, utilizados en el periodo de invierno, suelen durar un poquito más que los normales. Ojo, en Asturias, como somos a veces un poquito valientes, hay cierta gente que los trata de utilizar todo el año. Eso te iba a preguntar también, claro. ¿Es aconsejable? No. ¿Por qué? Esto te lo pongo de forma muy, muy contundente. ¿Tú irías a la playa con unas botas de borreguillo? Seguramente que no, ¿no? ¿Qué te puede ocurrir? Que te manque los pies. Pues al neumático, si el neumático de invierno lo utilizas en el verano y durante algún día la temperatura es muy alta, pueden saltarle trozos de goma. Es decir, porque es muy blanda. La diferencia fundamental es
está, ya te digo, en la goma, que es muy blanda. Esta, la de verano, con baja temperatura endurece. Esta, sin embargo, no. Entonces, en el verano, si lo utilizas, puede saltar. Y si salta, luego es muy difícil decírselo al fabricante. El fabricante no quiere saber nada porque ha sido una mala utilización del producto. El propio nombre lo dice, son neumáticos de invierno. De invierno, claro. Sí, señor. Bueno, otras alternativas que hemos visto durante estos días, donde se vio de todo, se vio hasta gente en trineo tirado por perros en Madrid, con eso ya digo todo, eran unos sprays, como si fuera la laca de las mujeres, que se echaban a la rueda. ¿Eso vale para algo o...? Bueno, eso es efectivo, pero durante muy poco tiempo. Y lo que también, evidentemente, es efectivo son unas cadenas, pero fundamentalmente las de tela, porque la mayoría de las cadenas ahora no se pueden poner en muchos coches, porque llevan perfiles muy pequeños. Es decir, no existen cadenas para ellos. Existen unas telas especiales, pero que se rompen con muchísima facilidad. Tú ten en cuenta que, además, el problema que tiene la cadena es que hay que pararla a ponerla, hay que pararlo en unas muy malas condiciones. Hay que saber ponerla. Hay que saber ponerla. Sabemos que el año pasado, por ejemplo, bueno, pues se llevaron por delante, bueno, a alguna persona al ponerlas, porque ya sabes que la visibilidad es reducida. Y, por tanto, la mejor opción en estos momentos, la más segura, es dotar al vehículo de, ya te digo, de unos neumáticos de invierno, que al final, todos los neumáticos son caros, los de verano y los de invierno, pero que al final se supone tener dos juegos que, bueno, pues que en kilómetros van a ser lo mismo que si tuvieras los de verano en un momento dado, ¿no? Claro. Hemos visto también imágenes que me llamaron muchísimo la atención. Prolifera mucho el tipo de coche 4x4, todoterreno, todo camino, suburbano, no sé qué. Cochazos inmensos, muy potentes, y los veíamos en esas imágenes de Madrid patinando por la nieve. Incluso circula un vídeo de un buen todoterreno muy potente patinando por la nieve, y llega un Renault 4, un 4 latas de toda la vida, y pasa a su lado tan tranquilamente. ¿Esto es que no hay neumáticos como los de antes? ¿O es que estos coches son más apariencia que otra cosa? Ocurre muchísimo con los todoterrenos, efectivamente, que los pequeñitos, los baratos, son capaces de permanentemente dejar tirados a los grandes, llámese Porsches, BMWs, Mercedes. Normalmente la mayoría de estos vehículos grandes van con neumáticos muy anchos, y en la nieve, cuanto más estrecho sea el neumático, es mejor. Pero ellos no se puede poner estrecho porque tiene que ir en consonancia a la potencia del vehículo, al peso del vehículo, y por tanto, ya te digo, sus llantas no admiten muchas veces neumático delgadito. Cuanto menos base tengan, estos ya son unos neumáticos considerables, más fácil es desalojar lo que tienes de abajo. Es más, en el hielo se utilizan, ya sabes que patinas con una cuchilla, con una cuchilla, efectivamente. Pues en los neumáticos de invierno, cuando el rally que normalmente más nos viene a la cabeza, que es el de Monte Carlo, que es el que suele tener una parte tiene nieve, pues evidentemente el neumático es muy estrechito para, ya te digo, poder desalojar lo más rápido posible lo que tienes debajo de la rueda, ¿no? Entonces, lo que me estás diciendo es algo muy normal por culpa de eso, porque en un momento dado pueden empezar a patinar porque o bien no los llevan, o bien son excesivamente anchos que, bueno, pues que no son capaces de desalojar la nieve de forma muy rápida, ¿no? Ten en cuenta una cosa, luego está la conducción. La conducción en nieve... ¿Sabemos conducir con nieve en España? Bueno, por lo general. Hay mucha gente que sí, hay mucha gente muy habituada. Tú ten en cuenta una cosa, nuestras estaciones están llenas, hay mucha gente que sube de forma permanente. Hay muy pocos requisitos. El requisito fundamental es hacerlo con mucha suavidad, es decir, cambiar a velocidades largas lo antes posible, utilizar muy pocas veces utilizar el freno motor. Hay muy pocas. Y luego, sobre todo, ya te digo, llevar el calzado muy bien, porque solamente teniendo mucho dibujo es capaz de romper eso. Si no tiene mucho dibujo, automáticamente hay una frase que es contundente y que aún haberse dicho hace muchos años por parte de un fabricante de neumáticos, de Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada. Es cierto que tú puedes tener todos los adelantes que quieras en un coche, pero que si no tienes un buen producto debajo, todo eso se minimiza. A mí me produce mucha gracia cuando cierta gente dice, ponme una cosa normal porque total el coche ya tiene los adelantos. Mire usted, si pongo una cosa normal, todos esos adelantos que tiene su coche automáticamente los está anulando usted, ¿no?
Pues Carlos, con esa recomendación nos quedamos, o con esas recomendaciones nos quedamos. Entiendo que la básica, la más prioritaria, si llega un temporal como el que llegó a Madrid, neumático de invierno. Todo lo demás sería poner parches a la rueda, nunca mejor dicho. Mire usted una cosa muy importante. Actualmente, Aucalsa, por ejemplo, si no llevas un neumático preparado, estos neumáticos tienen que tener un copo de nieve, automáticamente no te deja circular. Ten en cuenta aunque tengas cadenas. ¿Por qué? Pues porque es una autopista además complicada. Complicada me refiero a que tiene una serie de túneles y para hacer las cosas bien la cadena habría que ponerla y quitarla en cada túnel. Eso conllevaría una serie de colas, las cuales ha ocurrido en alguna ocasión y han tomado la determinación evidentemente de que o estás preparado o automáticamente pues te sacan fuera. Por tanto, es fundamental para aquel que se mueve estar preparado con esto. Entonces, ya te digo que este es el mejor adelanto, que supuestamente es conocido ahora, pero que yo era muy pequeñito ya cuando mi padre ya los llevaba. Sí, ya los llevaba. De manera telegráfica, muy rápido, porque ya me apuran con el tiempo. ¿El sal les afecta? ¿El sal que tiran en la carretera? Nada, ¿no? No erosiona. Vamos a ver, el neumático envejece siempre. Por cierto, el neumático no tiene fecha de caducidad, que es muy importante porque hay alguna gente que se obsesiona con este tema. Cualquier producto que tiene caducidad, el producto lo lleva, ¿verdad? Bueno, pues esto no tiene fecha de caducidad. ¿Dónde envejece? En la calle. Con estos cambios, evidentemente, de climatología, mucho calor, de repente mucho frío, eso lo va envejeciendo. Entonces, no lo afecta de forma inmediata, evidentemente, pero evidentemente va produciendo pequeños desgastes, pequeñas grietas, que a lo largo de 4 o 5 años es cuando hay que mirar. 4 o 5 años en el momento que se ponen, que es cuando hay que mirar la vida del neumático. La vigencia. Pues Carlos Rodríguez, director de Autocenter Principado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Solo me falta venderle unas, bueno, cuando acabemos. Le intento vender unas a usted porque evidentemente no puedo venir aquí y no intentar hacer una labor comercial. Con 4 vamos bien, con 4 vamos bien en un momento. Gracias, Juan. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos rápido a publicidad y a vuelta recuperamos la última entrevista que nos quedaba pendiente del Indurot. Bueno, vamos a hablar de la naturaleza, a vuelta de los anuncios. Bueno, pues continuamos el espacio esta noche. Vamos a continuación a hablar de naturaleza, como hacemos cada aproximadamente 15 días de la mano del Indurot. En este caso vamos a hablar de jabalíes, que está correctamente escrito, también está aceptado jabalís, pero bueno, optamos por la versión más ortodoxa, que es jabalíes. Jabalís ad portas, se llegó a decir en el año 2016-2017. No había día que uno no cogiera el periódico o pusiera la tele y aparecieran imágenes de jabalís en Oviedo, en Gijón, en Avilés, bueno, en distintos sitios. Ya había tantos casi como paisanos, prácticamente se podía. En Oviedo llegaron hasta Villa Magdalena, ponía un día el periódico. Bueno, quien sabe mucho de este tema, y vamos a entrevistar a continuación, es Carlos Nores. Él es profesor honorario de zoología adscrito al Indurot. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues entonces, los jabalís, ¿fueron o son un problema para la ciudadanía en general? Bueno, los jabalíes es una especie problemática, es una especie que siempre ha causado problemas. Entraba dentro de ese concepto tradicional que había en el siglo XIX de alimañas, de animales dañinos. Hoy en día somos más políticamente correctos y los llamamos fauna problemática. Fauna problemática. Fauna problemática. Hay una serie de eufemismos fantásticos. Sí, bueno, realmente es una forma de adecuar el lenguaje a los tiempos. En cualquier caso, lo que quiere decir es que va asociado a una serie de problemas. Problemas muy variados según donde sea el ámbito donde se producen, que yo suelo distinguir 3 ámbitos distintos. Sí. Una parte el rural, por otra parte el de las vías de comunicación, las carreteras, y por otra parte las ciudades. El problema es distinto, es de distinta magnitud y de distinta incluso consideración, ¿no?
Yo creo que el problema del jabalí en las zonas rurales es fundamentalmente un problema económico y también un problema social. Sí. Uno no quiere tener problemas y desde ese punto de vista, al margen de que se lo paguen o no, se lo paguen bien o se lo paguen mal, es un problema tener un problema. Correcto. Por otra parte, tenemos las carreteras. Ahí es un problema de seguridad ciudadana, pura, sencilla y llanamente. Y luego, además, tenemos el problema en las ciudades, donde también es un problema social desde cierto punto de vista, pero también es un problema de seguridad, porque no conviene que los seres humanos y los animales salvajes, los animales silvestres, convivan, salvo que al menos haya una preparación por parte de los seres humanos, ya que no podemos preparar a los seres silvestres. Claro, claro. ¿Cuál es el grado de incidencia? Porque decía yo, 2016-2017, vamos, era raro no coger el periódico o no poner la tele y, uy, mira, jabalís aquí, jabalís allá. Ahora parece que o se pasó el tema de moda, que también puede ser, porque esto ya se sabe cómo va, cuando se coge un tema se lleva hasta el final, o hay menos. Bueno, yo todavía no tengo la respuesta con total seguridad, porque ese mismo planteamiento... Más tímidos, no lo sé. No, eso sí que no creo. En el año 16 hicimos en el Indurot un informe para el Principado y otro para el Ayuntamiento de Oviedo sobre el tema. Y yo me planteé exactamente la misma pregunta. ¿La incidencia en los medios de comunicación es un reflejo de la problemática real o es un efecto de la moda, del impacto mediático, de la necesidad de tener noticias? Porque el punto álgido se tuvo durante el verano. Todos sabemos lo que son las serpientes de verano en los medios de comunicación por la falta de... En el verano se cotiza mucho un jabalí en el periódico. Efectivamente. Entonces, y osos también se cotizan. Y osos también. Sí. Una de las primeras cosas que hicimos fue cotejar las noticias, la abundancia de noticias en cada año y dividiendo el año en periodos, con la incidencia real del problema derivada de los expedientes de daños que tenía el Principado o la apertura de expedientes de casos de jabalís urbanos que tenían las policías municipales. Y coincidían. Es decir, lo que sucedió el año 16 era un reflejo de cómo los jabalís habían empezado a presentarse con más abundancia en las zonas urbanas de Gijón, Oviedo, Avilés y luego también la zona de Castrillón. Claro. Entonces, parece ser que hay una correspondencia y que los medios siguen la intensidad del seguimiento, responde realmente a la intensidad del problema. Claro. No tengo los datos actualizados a día de hoy, pero la intensidad de las noticias en los medios de comunicación escritos ha disminuido como a la mitad aproximadamente. En vez de seguir la curva exponencial que habíamos visto hasta 2019, las medidas que se han tomado han dado resultados, no totales, pero sí por lo menos han paliado en buena parte el problema. ¿Qué medidas se tomaron? Bueno, nosotros la recomendación que hicimos fue, por una parte, ya llevaba algún tiempo el control de animales que estaban cerca de las ciudades y entonces se hacían aguardos, es decir, por la noche se iba a un sitio donde estaban los jabalís y un guarda de la consejería intentaba abatirlo o lo abatía con un disparo. Nosotros planteamos ampliar ese tipo de controles a varias cosas. Partiendo de un estudio que se había hecho en Suiza, en Ginebra, habían hecho este tipo de cosas y luego también habían hecho otra cosa diferente. El problema se plantea en las ciudades que en torno a ellas tienen
o se ha definido una zona de seguridad donde por razones de seguridad no se puede cazar, no se puede andar a tiros, ¿no? Entonces los jabalíes que llegan ahí no son molestados en absoluto y al cabo de unas generaciones se van reproduciendo y acaban expandiéndose hacia donde menos se les molesta, es decir, hacia las ciudades. No quiere decir que abandonen el campo para ir a las ciudades. Quiere decir que como el campo está casi saturado y en las ciudades se vive mejor también para los jabalíes, no les podemos decir que lo suyo es que se vuelvan al bosque. Entonces, lo que tenemos que hacer es actuar para que en el entorno de las ciudades no se sientan más cómodos que en el entorno rural, que en el bosque, diríamos. Entonces, allí lo que vieron era que, por ejemplo, si se daban batidas incruentas, llamaban ellos, aquí lo llamamos perreos, es decir, hacer un simulacro de batidas con los perros que acosan a los jabalíes y les molestan, con eso los animales no se sentían más seguros dentro que fuera del perímetro de seguridad. Aquí lo que se hizo en un momento determinado fue que los cazadores, la víspera de las cacerías, daban batidas incruentas en la zona de seguridad, sin disparos, para sacarlos hacia los cotos. Y allí se les cazaba al día siguiente. Esa es una forma, digamos, de llegar al entorno periurbano, algo parecido a la forma de vida que tenían los jabalíes. Entiendo. Y luego también se plantearon otras dos cosas que se hicieron en distintos sitios. Una era capturarlos con trampas y otra era la utilización de arqueros. Gente que dispara flechas con un arco, lo cual puede resultar aparentemente ridículo, pero es tremendamente efectivo y mucho más seguro que andar a disparos. ¿Por qué? Porque, claro, la energía que tiene una bala cuando se dispara, si no le da al jabalí y hay un rebote, puede ese rebote o esa bala perdida llegar a cualquier parte. Mientras que una flecha acaba parándose muchísimo antes. Pero hay que disponer de arqueros, que no son muy comunes a día de hoy. Efectivamente. Bueno, hay unos cuantos cazadores que lo que les gusta es la dificultad y han abandonado la caza. Dejaron el Mauser español y lo cambiaron por el bueno, arco. no pensemos que sea un arco como el del Robin Hood o como la época del Cid. Son arcos sofisticadísimos y como esto no es una cacería, sino es un control, pueden aplicar determinadas cosas que están prohibidas en la caza, en la actividad cinegética, ¿no? Como es, por ejemplo, poner atrayentes como dosificadores, cámaras automáticas que dicen al cazador en qué momento aparecen los jabalíes, si llegan todos los días, si llegan, yo qué sé, una vez a la semana, a qué horas, etcétera. Con lo cual se puede preparar un operativo que sea mucho más seguro. Normalmente los cazadores, los arqueros, se suben a los árboles, a unos 3 o 4 metros de altura, y están ahí esperando que lleguen los jabalíes. Y disparan desde muy cerca, desde 10 o 15 metros. Con lo cual, el disparo es letal, con toda seguridad, es prácticamente imposible fallar a esa distancia. El animal muere antes, es decir, sufre menos que si se les dispara con un rifle a mayor distancia, y además hay estudios que avalan esto, porque se hizo en Estados Unidos, aquí no tenemos en Europa, yo no conozco ningún estudio sobre el tema, pero en Estados Unidos, que llevan haciendo esto desde hace mucho tiempo con ciervos, que allí no hay jabalís, pero los ciervos que llegan a las ciudades, midieron en los animales muertos en cacerías convencionales y en estos controles de arquería, hormonas que servían para marcar el nivel de estrés de los animales. Y se vio que era mucho menor su concentración en los animales muertos abatidos con arco, que los abatidos con arma de fuego. Con el arma de fuego. Bueno, pero muchos se harán la siguiente pregunta. Vamos a ver. Hemos visto en prensa también, creo recordar aquí en Oviedo, una mujer en el parque de invierno que daba de comer a los jabalíes. El otro día unos niños en Salinas. El jabalí, si nos lo encontramos cuando vamos a bajar la bolsa de la basura,
¿Es peligroso? Es potencialmente peligroso. Me explico. ¿Es animal de volverse hacia la gente? O... No, no es animal de volverse hacia la gente, pero no debemos de olvidar nunca jamás que es un animal salvaje. Es un animal con el que no podemos dialogar, con el que no le podemos explicar la situación. Y es un animal que de la misma manera que una persona en un momento determinado se puede sentir asustada por la presencia de un jabalí se puede sentir asustado por la presencia de un hombre. Por un hombre o por un coche que pasa o por cualquier cosa que él asocia con una amenaza. Y el resultado puede ser una carga o un mordisco, como dicen los cazadores, un navajazo, porque los mordiscos de los jabalíes es como un navajazo limpio. Entonces, mi recomendación es no acercarse al animal, no tratar de tener una interactuación con él y, bueno, volverse prudentemente y esperar una mejor ocasión, a ser posible que el animal ya no esté ahí para bajar la basura. Porque, claro, esto ha sucedido, que yo sepa no ha sucedido aquí en Oviedo, pero ha sucedido en Barcelona. Los animales, en Barcelona es el primer sitio de España donde surgió este problema de los jabalíes urbanos, porque tienen un parque, el parque de Collserola, en torno a la montaña de Tibidabo, que está prácticamente rodeado por ciudades, ¿no? Por zonas urbanizadas. Entonces allí empezó ya hace en los años 90 este tema, y hay jabalíes que se habituaron tanto a los seres humanos y a que los seres humanos les den de comer, que claro, van a ver a la salida de la gente del supermercado con las bolsas de comida. ¿Y cómo le puedes explicar a un jabalí que esa comida es para ti, para tu familia y no para él? Hay jabalíes que han acosado a los niños para quitarles el bocadillo. No. Esto me lo contó un biólogo que trabaja en Barcelona, en el parque de Collserola, hace pocos meses, en el mes de diciembre. Entonces, claro, la gente no piensa, porque asocia un poco esto de los jabalíes, que están habituados a los humanos, como un regreso al Edén. Pero claro, si el niño se pone a llorar, a gritar o le pega al jabalí, porque al niño tampoco le podemos explicar las cosas de la misma manera que a los adultos, y el jabalí tiene una mala reacción, ¿a quién echamos la culpa? Claro. Entiendo que el otro día lo de Salinas, de unos niños dando de comer al jabalí, es una imprudencia de las gordas. Es una imprudencia temeraria, efectivamente. Lo que yo entiendo que lo que hay que hacer, si los jabalíes invaden los espacios públicos, como pueden ser los parques, y hay niños, lo que hay que hacer es retirar a los niños, como mucho, observar lo que sucede a distancia. El jabalí no va a ir por ellos, ciertamente, pero desde luego ir allí a que los niños le den palomitas como si fueran, no sé, el canario, pues para mí es totalmente desaconsejable. Claro. No obstante, desechamos el concepto jabalí urbano, ¿no? Es decir, este jabalí que se pasea por Villa Magdalena, en Oviedo, y para llegar a Villa Magdalena tuvo que atravesar buena parte de la ciudad. Hay casos en Gijón, en la Puerta a la Villa. La Puerta a la Villa, es decir, cerca del jardín que hay de la Plaza de Europa, llegó un jabalí hace un par de años. El problema de estos jabalíes, hay varios modelos, ¿no?, de jabalíes urbanos, por así decir. Hay los jabalíes de la Florida, para entendernos, que suelen ser grupos familiares, una hembra con varias crías, y luego hay el jabalí errante, que suele ser un individuo joven, que, por ejemplo, en el caso de Gijón era muy claro. Está la avenida de Schulz, que empieza prácticamente en una zona rural y termina en el centro de Gijón. Si el animal, normalmente ya digo, un animal joven y solitario, entra por una de estas avenidas y por el ruido del tráfico, por lo que sea, él va hacia adelante pensando que tiene una salida. Y lo que está haciendo es metiéndose en el centro de la ciudad. Pues puede suceder esto.
En este caso, como también sucedió en Avilés y también sucedió en Oviedo, la policía municipal acabó abatiéndolo a tiros, que no es, digamos, la mejor. Yo creo que sería mejor que las policías municipales tuvieran unos protocolos de actuación que evitasen el uso de armas de fuego dentro de la ciudad, porque esto puede ser también una situación de riesgo. Para solucionar un problema podríamos, a lo mejor, estamos hablando de potencialmente, generar otro, porque hay balas perdidas, hay rebotes que no se sabe dónde van a dar, ¿no? A mí me parece que la actuación fue la correcta, habida cuenta de la situación. Por ejemplo, aquí en Oviedo fue en la Ronda Sur, lo abatieron cerca de la rotonda, a 100 metros escasos de mi casa, porque el riesgo era que el jabalí fuera a la autopista, y allí sí puede generarse un problema muy grave de colisión con alguien que vaya circulando a 100 o a 120 kilómetros por hora, ¿no? Entonces es un riesgo, ahí hay que elegir entre, dentro de las malas situaciones, la peor o la menos mala. O la menos mala. Yo creo que se actuó siguiendo la menos mala. Pero de la misma manera creo que debería de, no sé, pensarse, tampoco sé cuál es la solución, ¿no? En situaciones que a lo mejor pudieran ser, digamos, de menor riesgo, pues a lo mejor con instrumentos, no lo sé, esto lo digo simplemente porque yo no lo he probado ni conozco a quien lo ha probado, con estos, ¿cómo se llaman? Estas porras eléctricas que aturden, que de hecho las porras eléctricas no se inventaron para uso policial, sino para control de los animales peligrosos, para control de toros y demás, de manera que se pueda aturdir al animal y a lo mejor pues se le pueda disparar, igual mejor con una pistola neumática para, en fin, una vez que está en el sitio, pues evitar males mayores. Para finalizar, ¿por qué solo los jabalíes bajan a las ciudades y no otras especies? Pues puede haber varias razones. Una de ellas porque la expansión del jabalí ha sido mucho más amplia que la de otras especies silvestres. Comparable, en cierto modo, a la del corzo, que también es una especie que tiene un potencial reproductivo muy, muy importante. Desde luego, corzo y jabalí lo tienen mayor que otras especies como ciervos, o como gamos, o como rebecos. Pero el jabalí tiene otra característica, y es que come de todo y se arregla en cualquier sitio. Una mata le sirve para encamarse, incluso para parir. Ahí, no recuerdo ahora, yo creo que fue en Monforte de Lemos, una hembra que parió dentro de un descampado, dentro de la ciudad, en un sitio donde había un pequeño matorral. Eso le sirvió, le fue bastante. Entonces, claro, los corzos no van a comer la basura, pero los jabalíes sí. Y entonces, bueno, pues se junta el hambre con las ganas de comer, la tormenta perfecta, podemos llamarlo como queramos, y tenemos el problema del jabalí urbano. Claro que sí. Pues Carlos Nores, profesor honorario de Zoología, adscrito al Indurot, muchísimas gracias por hablarnos de los jabalíes en este caso y por aconsejarnos qué hacer en el caso de que, bueno, de repente bajas la basura y te encuentras con uno de ellos. Bueno, pues no interactuar. En este caso, prudencia, ¿no? Efectivamente. Sentido común. Bueno, sentido común. El menos común de los sentidos. Pero sí, prudencia y sentido común en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rápido a los anuncios, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Volvemos simplemente para decir no adiós, sino hasta luego. Será hasta mañana cuando volveremos a partir de las 10 de la noche con de nuevo más historias y protagonistas que esperamos sean de su interés. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.